Algunas teorías sostienen que una trama satisfactoria responde a determinadas formas paralelísticas. Por ejemplo, el cambio de una relación entre los personajes a la relación contraria, un temor o una predicción a su realización o inversión, un problema a su solución. En fin, en todos estos casos vemos que se asocia un desarrollo en el plano de los acontecimientos con una transformación en el plano del significado. Una simple sucesión de acontecimientos no genera una historia. Es necesario conectar el principio con el final. De lo dicho hasta ahora se infiere la discusión sobre tres niveles: los sucesos narrados, la trama, podríamos denominarla argumento, y el texto acabado, que funciona como dos oposiciones. Una primera relación se produce entre los sucesos y la trama y la otra entre el argumento y el texto final. 1. ¿Quién habla? Toda narración tiene un narrador, que puede ser externo a la historia o un personaje de la misma. La teoría distingue entre narración en primera persona, en la que el narrador explica los acontecimientos desde la primera persona del singular, o sea, el yo, y la narración en tercera persona, en donde no existe el yo y el narrador no se identifica como personaje de la historia y todos son mencionados en la tercera persona del singular. Paso 2. ¿Quién habla y a quién? Los lectores infieren del texto un narrador, una voz que habla. El narrador se dirige a los oyentes, que en la mayoría de las ocasiones no están más que implícitos o son construidos por el texto, pero también pueden estar identificados explícitamente. Esto pasa cuando un personaje se convierte en narrador y dentro de la historia explica una historia a los demás personajes. El receptor del narrador suele denominarse como narratorio. ¿Quién habla y cuándo? La narración puede ser contemporánea al tiempo en el que se dice que suceden los hechos, o pueden suceder también poco después de los hechos. Lo más frecuente, no obstante, es que la narración sea posterior al acontecimiento final de la trama y el narrador lo contemple desde este punto, como una secuencia completa. ¿Quién habla y en qué lenguaje? La voz narrativa puede tener su propio lenguaje caracterizador con el que narra cada elemento de la historia, o adoptar y transmitir el lenguaje de los personajes. Una narración que observa las cosas desde la conciencia de un niño puede alternativamente usar el lenguaje adulto para informar de las percepciones del niño o meterse en su lenguaje. ¿Quién habla y con qué autoridad? Explicar una historia es reclamar para sí una cierta autoridad concedida por los lectores. Algunos narradores no se consideran fidedignos cuando determinadas pistas sobre sus prejuicios y la información que nos transmiten sobre las situaciones nos hacen desconfiar de cómo interpretar los acontecimientos, o cuando encontramos razones para dudar de si el narrador comparte los mismos valores que el autor. Los teóricos hablan igualmente de una narración autoconsciente cuando encontramos un narrador que pone de relieve el hecho de estar explicando una historia, expone sus dudas sobre cómo explicarla o incluso alardea de su poder para determinar el desarrollo de la historia. La narración autoconsciente coloca en primer término el problema de la autoridad narrativa.